más bien, aparte de lo jurídico, el derecho debe explicarse de manera interdisciplinaria. Revisar qué dicen los historiadores sobre el tema, revisar qué dicen los filósofos, revisar qué dicen los economistas, revisar qué dicen los biólogos. Depende de la materia, pero estar abiertos a que si yo voy a explicar este tema, no solo al revisar doctrina, debo entender la jurídica, no solo, sino otras materias relacionadas, otras disciplinas. Estar abierto, ¿no? Para aspirar a que mis temas realmente, repito yo, o al menos esa es la propuesta, sea una explicación, un debate del siglo XXI. Yo tengo una pregunta Sí. en relación a la doctrina. ¿De Sí. cuánto tiempo atrás? Porque sí. ahí varía, ¿no? Y revisas lo que han dicho los últimos 5 años, los últimos 10 años, remóntate hasta... Y entonces ahí es donde nos perdemos muchas veces en esa búsqueda de... Sí. ¿Qué es lo en tu concepto? Bueno, dependiendo del tema, digámoslo así. Por ejemplo, en este caso, si a mí me piden eso que dices que te comentaron, yo diría, bueno, yo me echaría de saco roto primero la historia de, es decir, cómo se regularon las antiguas civilizaciones el uso de las drogas. Debe haber, los historiadores deben tener información que aunque a veces no le llamen así, con mis ojos de jurista, viendo reglas o no, bueno, qué estaba permitido o no estaba permitido. Yo creo que la historia, las fuentes históricas relacionadas con el tema, yo creo que de entrada, sean recientes o no, esas obras, pero que me hablen del tema, yo creo que es obligatorio, de alguna manera. Ahora, Código de Hammurabi. ¿eh? Código de Hammurabi. Sí, no, incluso en América Latina, o sea, o en México, bueno, los mismos rarámuris siguen usando el peyote, ¿no? O sea, bueno, ahí hasta trabajo de campo, ¿no? O los rarámuris que viven en Ciudad Juárez, les pregunto, ¿no? ¿Qué onda? Entonces, bueno, eso por un lado. Ahora, más bien tu pregunta también fue, en este caso de doctrina histórica, porque ya me di mi opinión, historia, ¿no? Obviamente hay filosofía también, ¿no? ¿Cómo se justificaba o no ese uso? Ahora, en cuanto a la regulación, aquí yo diría en términos generales de cualquier tema, ciertamente como a veces nos sugieren cuando uno litiga, que uno utilice solo la legislación vigente, ¿no? Bueno, pero eso es para litigar. Pero para explicar el tema, decir, no, aplicado a la doctrina, por ejemplo, no, revisa solo lo actual, de 10 años para acá o de 5 años para acá. A mí me cuesta un poquito tomarlo al pie de la letra, porque ciertamente lo debo hacer, igual como el litigante, pero si yo soy investigador o voy a dar una clase, estoy obligado a eso y más atrás. O sea, no es, ¿cómo decir? No es regla que para dar una clase o exponer un tema o investigar, lo vigente sea lo único que deba revisar. No, obviamente lo debo revisar lo vigente, pero los antecedentes, sean jurisprudenciales, doctrinales, legislativos, no, obviamente deben entrar en la reflexión global. No sé si me expliqué. Sí, a ver. No, te lo digo también porque cuando uno escribe los artículos, muchas veces incluso te los rechazan porque los arbitrados y todo eso, porque estás citando de 1900, porque yo coincido contigo de que a veces es necesario, ¿no? Sí. Y ahora te están pidiendo que nada más tu referencia bibliográfica sea de los últimos 5 años y que sean autores de uno de cada continente. Una cosa así exageradísima para que haya representativos de Europa y de América y de aquí. A ver, yo pienso que eso digámoslo así,
yo creo que eso se explicitó o se puso como regla, porque ahí es la pregunta, ¿por qué nos piden eso? Porque a fin de cuentas el editor, perdón que lo diga así, pero el editor pone las reglas, ¿no? Entonces, la pregunta ahí sería, más bien, ¿por qué el editor pide eso? Pues porque los otros, pero déjame decir mi hipótesis, porque los trabajos que se suelen hacer suelen evitar o no estar actualizados consultando lo más reciente que hay sobre el tema. Y eso sí es parte de la investigación. Entonces fuerzan un poquito a quien quiera publicar en sus revistas a que hagan eso. No es porque esté mal otro, sino simplemente porque los llevó a tomar esa decisión el hecho de que muchos trabajos o buena parte de los trabajos olvidaban esa parte de actualizarse y que ahora, repito, vía internet, pues yo creo que no, en general no tenemos excusas y te digo, en un, ¿cómo decir? En una ponderación razonable, sensata, sería, no, obviamente lo anterior y lo actual en mis trabajos. Todo completo. ¿Sabes? Porque los dos son los extremos. Es decir, presentar solo un trabajo con fuentes de 2000 para atrás, sí, cuidado, ¿no? O que me pidan solo de 2000 para acá, bueno, ahí yo decido si juego las reglas o no. Pero lo ponderado es, y mi recomendación aquí es, si yo expongo un tema en una clase o hago un trabajo sobre ello, los dos, tanto lo más actual como lo que haya en la historia, en la filosofía, o sea, eso sería lo completo, ¿ves? Ciertamente te digo, a veces esa exigencia no es porque sea así siempre, es porque obligan a quien quiera publicar ahí, pues, pero te digo, más bien como reacción, porque se suele dar o exponer un tema con fuentes quizás ciertamente desfasadas, digámoslo así, no es porque sean malas, pero no solo esas, sino también con las actuales. ¿Sí, más o menos? Sí. Okay. ¿Carlos? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? No, 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 No.